¿Conoces a alguien tan seguro de sí mismo que cree que nada malo puede pasarle? Alguien que lleva décadas ganando, que ha sobrevivido a guerras, crisis, tormentas de todo tipo, y está convencido de que su éxito es eterno. Que no importa lo que pase alrededor, él siempre encontrará manera de salir a flote. Pues Wall Street tenía a su propio héroe. Se llamaba Lehman Brothers. Había nacido en 1850 como una pequeña tienda de algodón en Alabama. Sobrevivió a la guerra civil, a la crisis bancaria de 1907, al crack del 29, a la Segunda Guerra Mundial, a decenas de crisis y escándalos. 158 años de historia, un coloso con más de 600 mil millones de dólares en activos. Y un día, todo se acabó. Hoy vamos a contar esa historia, no como un documental más, sino para entender algo mucho más profundo. Cómo la arrogancia, la soberbia y una fe ciega en uno mismo pueden destruir en un fin de semana lo que tomó siglo y medio construir. Y de paso vamos a conectar esto con algo que ya hemos visto en un video anterior. El sesgo del CEO, esa confianza desmedida que ciega incluso a los más brillantes. Porque la historia de Lehman no es solo una historia de bancos e hipotecas, es una historia de personas, de ejecutivos que vivían en una burbuja, de decisiones que parecían lógicas hasta que dejaron de serlo, y de un hombre, Richard Fuld, que pasó de ser el rey de Wall Street a cargar con la culpa de la mayor quiebra de la historia. Para entender lo que pasó, primero hay que conocer el personaje principal. Richard Fuld llegó a Lehman Brothers en 1969 como un joven becario, y durante más de 3 décadas fue escalando posiciones hasta convertirse en el hombre más fuerte de la entidad. En Wall Street le llamaban el gorila, no por su aspecto, sino por su forma de gestionar, agresiva, implacable, feroz. Él mismo lo decía, gestionaba Lehman como si estuviera en guerra. Y hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. En una conferencia con sus principales directivos en Londres, se enteró de que había inversores apostando a que las acciones de Lehman iban a caer. Su reacción fue escalofriante. Si encuentro a algún vendedor a la baja, le arranco el corazón y me lo como delante de él mientras siga con vida. Esa agresividad le generó muchos enemigos, pero también le dio resultados espectaculares. Cuando Lehman se separó de American Express en 1994, la empresa estaba en números rojos. En 10 años, Fuld la convirtió en una máquina de hacer dinero. Los beneficios pasaron de 102 millones de dólares en 1993 a más de 4 millones en 2007. Y ahí empezó el problema. Porque cuando llevas tantos años ganando, cuando has sobrevivido a todo, cuando eres el rey del mundo, empiezas a creerte inmortal. ¿A qué se dedicaba Lehman Brothers? Fundamentalmente, a invertir en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Y no solo a invertir, sino a crear productos financieros cada vez más complejos basados en hipotecas. La idea, en teoría, no era descabellada. Los bancos concedían hipotecas a personas que querían comprar una casa. Luego empaquetaban cientos de esas hipotecas y las convertían en bonos que vendían a inversores de todo el mundo. El riesgo se diversificaba, el dinero fluía, todos ganaban. El problema es que con el tiempo empezaron a conceder hipotecas a personas que no podían pagarlas. Eran las llamadas hipotecas subprime. Personas sin empleo fijo, sin ingresos estables, sin historial crediticio. Pero daba igual, porque mientras el precio de las casas siguiera subiendo, siempre podrían refinanciar o vender. Lehman Brothers se lanzó a este negocio como si no hubiera mañana. Entre 2003 y 2004 compró 5 sociedades hipotecarias, varias de ellas especializadas precisamente en hipotecas de alto riesgo. Su balance empezó a llenarse de estos activos. Para mediados de 2008,
todavía tenía más de 90.000 millones de dólares en posiciones inmobiliarias e hipotecarias, casi el 14% de su activo total. Los beneficios eran espectaculares, los bonos millonarios. Los ejecutivos de Lehman vivían en una nube. Pero en 2006 algo empezó a crujir. En 2006, el mercado inmobiliario estadounidense empezó a mostrar signos de agotamiento. Los precios dejaron de subir, los impagos empezaron a aumentar. Las hipotecas subprime, esas que se habían concedido sin ningún control, empezaron a incendiarse. En marzo de 2007, la Asociación de Bancos Hipotecarios de Estados Unidos reveló que el número de impagos había alcanzado su punto más alto en 7 años. En marzo de 2008, otro gigante, Bear Stearns, fue vendido de emergencia a JP Morgan con respaldo de la Reserva Federal. Las señales estaban allí, eran claras, pero Fuld no quiso verlas, o no pudo. En mayo de 2008, Lehman lanzó una campaña de comunicación para mostrar al mercado que gozaba de buena salud financiera. Dijeron que sus posiciones inmobiliarias eran manejables, que tenían liquidez suficiente, que todo estaba bajo control. Pero el mercado no se lo creyó, porque lo que los inversores veían era que Fuld se resistía a ajustar el valor de sus activos a la nueva realidad. Prefería mantenerlos en su balance a precio de oro, aunque todo el mundo supiera que valían mucho menos. Había una razón para esa resistencia. Si ajustaba el valor, si reconocía las pérdidas, el capital de Lehman se evaporaba. Prefirió esperar, confió en que el mercado se recuperaría, confió en que su historia de éxitos continuaría, confió en sí mismo. Esa fue su ruina. Llegó septiembre de 2008. Lehman estaba al borde del abismo. El gobierno de Estados Unidos ya había rescatado a Bear Stearns, a las hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac. Pero con Lehman la decisión fue diferente. El segundo fin de semana de septiembre, los máximos responsables financieros del país se reunieron en las oficinas de la Reserva Federal de Nueva York. Por un lado, Henry Paulson, secretario del Tesoro y expresidente de Goldman Sachs. Por otro, Timothy Geithner, presidente de la Fed de Nueva York. Y al teléfono, Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal. Intentaron encontrar un comprador para Lehman. Barclays mostró interés, pero necesitaba la aprobación del gobierno británico y no llegó a tiempo. Bank of America también estuvo en las conversaciones, pero finalmente se decantó por comprar Merrill Lynch, otro gigante herido. Y entonces llegó la decisión. El gobierno de Estados Unidos dijo no. No habría rescate para Lehman Brothers. Las razones son complejas. Por un lado, el riesgo moral. Si rescatabas a Lehman, todos los bancos pensarían que el gobierno siempre estaría ahí para salvarlos. Y eso les animaría a tomar aún más riesgos. Por otro, la animadversión personal entre Fuld y Paulson. Habían sido rivales durante años. Fuld, el gorila agresivo de Lehman. Paulson, el tiburón elegante de Goldman. No se soportaban. El 15 de septiembre de 2008, a primera hora de la mañana, Lehman Brothers se declaró en bancarrota. Era la mayor quiebra corporativa de la historia en Estados Unidos por volumen de activos. Más de 600.000 millones de dólares en activos se desmoronaron de golpe. Esa mañana, Richard Handler, el consejero delegado de Jefferies, un banco más pequeño, le escribió un correo a Fuld. Lo siento mucho por ti y por la empresa tan especial que construiste. Fuld respondió 2 semanas después dando las gracias. Poco más podía decir. Hay un detalle poco comentado fuera de Asia. Cuando Lehman quebró, los inversores asiáticos no podían creerlo. Japoneses, coreanos, singapurenses habían comprado bonos de Lehman durante años. Para ellos era un nombre sagrado, un banco que había sobrevivido a 2 guerras mundiales, a la Gran Depresión, a todo. Era impensable que pudiera quebrar, pero quebró, y ellos perdieron fortunas.
Protestaron, intentaron reclamar, pero ya no había nada que hacer. El dinero había desaparecido, y lo más curioso es que los ejecutivos de Lehman, los que habían creado esos productos, los que los habían vendido por todo el mundo, en su mayoría ni siquiera eran conscientes del daño que habían causado. Lawrence McDonald, un expresidente de Lehman, lo explicó años después. Fuld tiene una mentalidad de búnker. Culpó a los mercados, culpó a los bajistas. La verdad es que gente calificada se lo advirtió varias veces y él no quiso escuchar. Es el sesgo del CEO, del que hemos hablado en videos anteriores. Ese sesgo que hace que los líderes se rodeen de gente que les dice lo que quieren oír, que filtra las malas noticias, que convierte la arrogancia en una coraza contra la realidad. Nunca mostraron empatía con las víctimas de su colapso. Para ellos, todo era números, hasta que los números se volvieron en su contra. 17 años después de aquel septiembre negro, las lecciones de Lehman siguen vigentes. Richard Handler, el CEO de Jefferies, que le escribió aquel correo a Fuld, compartió hace poco 10 lecciones que aprendió de aquella crisis. La número 8 es lapidaria. La arrogancia siempre mata. Fuld era arrogante, Paulson también. La mayoría de los banqueros de aquella época lo eran. Creían que lo sabían todo, que controlaban todo, que el sistema era sólido porque ellos lo sostenían. Y cuando el sistema se vino abajo, descubrieron que no controlaban nada. Otra lección: el apalancamiento no distingue entre lo bueno y lo malo, pero amplifica ambos. Lehman estaba excesivamente apalancado. Cada dólar de capital propio sostenía decenas de dólares en activos. Mientras todo iba bien, eso multiplicaba las ganancias. Cuando todo se torció, multiplicó las pérdidas hasta hacerlas insostenibles. Y una tercera: a veces las cosas malas les pasan a personas buenas. No todos en Lehman eran malvados. Había gente honrada que perdió su empleo, sus ahorros, su futuro. Personas que no tenían nada que ver con las decisiones de alta dirección, pero que pagaron las consecuencias igual. ¿Qué fue de Richard Fuld? Durante años culpó al gobierno, a los reguladores, a los inversores bajistas, a todo el mundo. Luego, con el tiempo, reconoció que había cometido malos juicios, pero nunca pidió perdón de verdad. Hoy, a sus 78 años, sigue trabajando en el mundo financiero. Gestiona un fondo de inversión para clientes de alto patrimonio. En su primera y única conferencia pública desde la crisis de 2015, dijo algo curioso. Sea lo que sea, disfruta del viaje, sin arrepentimientos. Sin arrepentimientos, 158 años de historia, 600.000 millones de dólares, miles de empleados arruinados, una crisis global que costó millones de empleos y años de recesión. Y él, sin arrepentimientos. Esa es la definición de la burbuja ejecutiva, ese aislamiento mental que impide ver más allá de uno mismo.